A ver un par de principios sobre el funcionamiento de esas máquinas AC. La idea es la siguiente, ver dos principios básicos, un principio que se llama acción generadora y otro principio que se llama acción motora. Entonces, para la primera vamos a suponer que existe lo siguiente, eh, vamos a suponer que existe esta configuración. Hay una espira, lo que se denomina una espira o simplemente un arrollamiento, como una especie de una parte de un devanado. Esto es un conductor desde A hasta B. Y esa espira está sujeta o está inmersa dentro de un medio que tiene un grado de magnetización. En este caso, el grado de magnetización está presente o está dado por ejemplo, en este caso, un par de imanes permanentes. Entonces hay unas líneas de flujo magnético que salen del polo norte hacia el polo sur y atraviesan o interactúan con esa espira. Bien, vamos a suponer entonces inicialmente que ese campo magnético es uniforme, es decir, estas líneas de campo son uniformes en toda el espacio en el que está interactuando con la espira y que pues simplemente salen todas las líneas de campo son paralelas y salen de cada punto del polo norte a un punto equivalente, por lo menos en altura, en el polo sur. Entonces a eso nos referimos con campo magnético uniforme. Vamos a decir entonces que esa espira, este conductor que está en el medio de este campo magnético, esa es una espira que corresponde al rotor de la máquina, es decir, esta espira realmente está en movimiento. Si vemos esta espira desde el punto, pues desde la perspectiva superior, sería más o menos esto. Esta espira tiene unos puntos que vamos a definir acá como A, B, C y D. Tiene un radio R y una longitud L. Suponemos que esta espira rota de esta manera, entonces mirando esta configuración como desde el frente, vemos el polo norte, vemos el polo sur, y esa espira rota, oh, con una velocidad, ¿qué pasa? Esa espira rota con una velocidad angular, eh, omega sub m, y rota de esta manera, entonces rota en esta dirección. Listo, eso es lo que definimos. Obviamente si vemos esa espira desde el frente, pues estamos viendo estos puntos A y B que están por acá, pues en un mismo lugar. Recordemos pues que la espira desde la perspectiva superior, bien, se vería así. Entonces A y B obviamente los vemos acá uno atrás de otro. ¿Qué vamos a hacer entonces o qué va a pasar con esta espira que se encuentra en rotación? No estamos diciendo todavía por qué se encuentra en rotación, después lo hablaremos, y que se encuentra en medio de este campo magnético uniforme. Vamos a decir entonces que esa configuración va a redundar en algo que se llama acción generadora o principio generador. ¿Qué es eso? Que esta espira que está en movimiento, es decir, se le está inyectando energía mecánica de alguna manera, esa espira está en movimiento relativo con respecto a ese campo magnético. Cuando esto sucede, el principio generador nos indica que sobre esa espira se va a generar un voltaje, se va a inducir un voltaje. Bien, mire que se habla de movimiento relativo con respecto al campo magnético, es decir, en este momento el campo magnético está como estático y lo que se está moviendo es la espira, pero hay movimiento relativo. Podría ser al revés, podría ser que la espira estuviera fija y lo que se estuviera moviendo fuera el campo magnético, pero hay movimiento relativo entre ambos. Se seguiría cumpliendo ese principio. Y que ese voltaje inducido se puede calcular a través de la ley de inducción de Faraday, en donde interactúan varias cosas. Acá hay un producto punto, pero este primer elemento es resultado de un producto cruz entre la velocidad tangencial de la espira y de cada pedacito de la espira, velocidad tangencial cruzado con la densidad de flujo magnético.
Listo, y todo eso, producto punto con la longitud de cada uno de los componentes de la espira. Entonces, para mirar cuánto efectivamente vamos a tener al final como voltaje inducido, analizamos cada segmento de esa espira. El AB, BC, AB, BC y CA. Bien, entonces si analizamos, por ejemplo, este primer segmento AB, que es este que tenemos acá, que tenemos. Recuerden que es el producto cruz primero de la velocidad tangencial con el vector de densidad de flujo. Es decir, si esta es la velocidad angular, si esta es la velocidad angular de la espira, obviamente yo me paro pues en este segmento AB, y este segmento AB pues va a tener esta velocidad angular claramente. Esta va a ser el sentido o la dirección de esa velocidad angular. Recuerden que el campo magnético, las líneas del campo magnético salen del polo norte al polo sur, siempre van a tener esa dirección, es un campo magnético uniforme. Entonces, si hacemos ese producto cruz, pues al final vamos a tener que la magnitud de ese nuevo vector va a estar dado pues por V, velocidad tangencial, por densidad de flujo, por el seno del ángulo que los separa, para un ángulo genérico teta sub AB, dada la posición, digamos, en un momento determinado de ese segmento AB. Y si después hacemos el producto punto con L, pues piensen ustedes que si yo hago el producto cruz entre este vector y este, voy a tener un nuevo vector que está en el plano que sale, digamos, de la pantalla, y un nuevo vector que entra hacia el plano de la pantalla, ¿cierto? Recuerden que eso cumple la ley de la mano derecha, pues ese es el sentido del vector final. Y en ese sentido, ese va a ser el sentido de la dirección de ese vector B cruz B. Y si le hacemos un producto punto con la longitud de esta espira, piensen ustedes que la espira AB, esta espira AB, si definimos entonces un vector colineal a su longitud, va a ser también colineal a este vector que entra en el plano del tablero o de la pantalla, y por lo tanto ese producto punto pues va a ser magnitud del uno por magnitud del otro por coseno del ángulo que lo separa, y el coseno del ángulo que lo separa es 0. Entonces por eso no aparece acá pues ningún coseno del ángulo que separa esos dos vectores. Y va a tener esta dirección, es decir, ese nuevo voltaje inducido de acuerdo a las direcciones de esos vectores del producto cruz y punto, pues va a tener esta polaridad. Para el segmento AB, a cada pedacito le podemos analizar cuál es el voltaje inducido respectivo. Luego, si nos vamos al segmento BC, este de acá, ¿qué vamos a tener? Pues en este caso el producto cruz entre la velocidad tangencial y la densidad de campo, la densidad de flujo, perdón, siempre van a ser ortogonales. O mejor dicho, ese producto punto siempre va a resultar en un vector que en este caso entraría al plano del tablero para una parte de la espira, saldría del plano del tablero para una espira, pero siempre, como entra en un caso o sale del plano de la pantalla en un caso, siempre va a ser ortogonal al vector asociado a la longitud de la espira. Y por lo tanto, pues ese producto punto entre este y esto, al ser ortogonal, pues ese producto punto siempre va a dar 0. No habría una proyección de un vector sobre el otro. Entonces, para la espira, para el pedazo, el segmento BC, el voltaje inducido va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque este nuevo vector es ortogonal al vector asociado al que describe la longitud de ese segmento. Luego, si nos vamos al segmento CD, pasa algo similar a lo que sucedía inicialmente pues con el segmento AB. Acá el producto punto al final sí va a ser diferente de 0, y de hecho pues va a haber en este caso sí se va a generar una
una polaridad de este tipo. Pero digamos que pues, no voy a repetir todo el proceso porque sería más o menos lo mismo. Y en el segmento DA sucede algo similar a lo que sucede en el segmento BC. Al final ese producto punto a cero, por lo tanto ahí no hay un voltaje inducido. Y al final el voltaje total pues va a ser la suma de todos los componentes y por lo tanto pues vamos a tener esto de acá. Este sería el voltaje total inducido. Listo. Estos ángulos, obviamente el ángulo teta AB tiene una relación con el ángulo teta CD, pues porque siempre va a haber una diferencia de 180 grados entre los dos por la forma en la que está construida la espira. Y pues sabemos que el seno de ese ángulo AB va a ser al final igual al seno de ese ángulo DC, eso lo sabemos pues por propiedades trigonométricas, identidades trigonométricas. Y de esa manera entonces podemos decir que el voltaje inducido total, de acuerdo a esta configuración, sobre esa espira que está en movimiento, en presencia de un campo magnético uniforme, va a estar dada a través de esta expresión: dos veces la velocidad tangencial por la magnitud de la densidad de flujo por la longitud de la espira por el seno del ángulo, de un ángulo genérico del ángulo que forme la espira con respecto al campo magnético uniforme. Bien, entonces acá lo dejamos como teta en general, pues porque teta va a variar, va a tener variaciones entre 0 y 370. Y acá podemos decir también varias cosas. En este caso, observen ustedes que podemos hacer varias transformaciones. Recordemos que ese ángulo teta que se va a formar con respecto al horizontal, pues también va a depender de la velocidad angular de rotación de la espira. Bien, y ese ángulo pues es simplemente velocidad angular por tiempo. También sabemos que la velocidad tangencial se puede encontrar en términos de la velocidad angular por el radio de la espira, que la habíamos definido arriba también. Entonces, si reemplazamos estas dos cantidades arriba, vamos a encontrar que ese voltaje inducido total puede ser también expresado como esto de acá, ya en términos de el radio de la espira y en términos en términos de la velocidad angular. Listo. Pero de acá podemos observar que 2 por R por L pues es simplemente, recuerden ustedes que la espira era algo más o menos como esto. Esto de acá es L y esto de acá es R. Entonces es fácil ver que 2R por L pues es simplemente el área encerrada acá en la espira, eso es lo que se está diciendo acá. Entonces reemplazamos nuevamente en términos de o en función de el área de la espira, y además de esto también sabemos que para el caso de la densidad de flujo, esa densidad de flujo se puede asociar con las líneas de flujo de la siguiente manera. Si tenemos acá en este caso, por ejemplo, un diferencial de área que siempre va a ser ortogonal al plano, pues al plano de la espira, sabemos que la integral de superficie de la densidad de flujo por un diferencial de área pues va a ser igual a las líneas de campo. Entonces este flujo de acá lo podemos expresar simplemente en función de la densidad y reemplazarlo también acá en la expresión del voltaje inducido total. Es decir, que al final voy a tener una expresión que es función de quién, para el voltaje inducido total, del flujo, en este caso máximo, porque miren ustedes, ¿por qué es máximo? Pues porque estos dos vectores en este caso van a ser también colineales, por lo tanto ese sería el momento en el que el flujo es máximo. Listo, cuando tenemos exactamente la multiplicación de A por la densidad. Y va a ser también función de la velocidad angular y pues función también del seno del ángulo que va a formar en todo momento la espira o uno de los lados de la espira con el campo magnético uniforme. Es decir, que al final, miren que acá también está empaquetada dentro de flujo máximo, pues está empaquetado
el flujo como tal, el campo magnético, y el área de la espira, es decir, como una parte constructiva de la máquina, y por lo tanto podemos decir que el voltaje inducido total en una máquina depende de tres cosas: del flujo que yo pueda generar, del flujo externo que pueda generar, de la velocidad de giro. Miren que entre más velocidad de giro exista, más voltaje inducido voy a tener, y por otro lado, pues también depende de los aspectos constructivos de la máquina. Entonces, de esos tres elementos va a depender el voltaje inducido en una máquina AC, y eso describiría de manera pues muy general lo que es la acción generadora. Y a continuación vamos a hablar de la acción motora. Bien, y la acción motora va a consistir en lo siguiente. Entonces, para la acción motora lo que vamos a tener es esto. Tenemos esa misma espira de la que habíamos hablado ahora. Esa espira está interactuando con un campo magnético, en este caso también un campo magnético uniforme, pero la diferencia ahora es que esa espira no está en movimiento inicialmente, sino simplemente que en esa espira está circulando una corriente eléctrica, que no hemos dicho todavía tampoco de dónde sale, después lo diremos. Entonces hay una corriente circulando sobre esa espira, y esa espira se pone acá a interactuar con este campo. Cuando eso sucede algo que se denomina acción motora, y es que un par mecánico, es decir, un torque, es inducido en una espira que porta una corriente y que está en presencia de ese campo magnético. ¿Cómo va a suceder eso? Entonces vamos a ver. Eso sucede más o menos de la siguiente manera. Así como en la ley, en el principio generador, teníamos la ley de inducción de Faraday como la culpable de que se generara ese voltaje inducido. En este caso, pues vamos a tener, toca recordar lo que es la ley de Lorentz, que seguramente ustedes estudiaron en su curso de campos y ondas. ¿Qué dice la ley de Lorentz? Que sobre una espira que transporta una corriente I se produce una fuerza mecánica dada por este cociente, por la corriente, por el producto cruz de un vector que es colineal a la dirección del segmento, cruzado con la densidad de flujo. Bien, entonces nuevamente, si analizamos cada espira, podemos aplicar la ley de Lorentz y mirar a ver cuál es la fuerza que se ejerce sobre ese pedacito de la espira. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, para el segmento AB? Nuevamente este segmento de acá. Entonces, para este segmento AB lo que va a pasar es lo siguiente. Pensemos en que la corriente por acá entra. Entonces, si la corriente entra, pues vamos a tener que, mirando el segmento AB como desde el frente, vamos a tener que esa corriente AB entra en el plano del tablero. Entra en el plano del tablero. Al entrar en el plano del tablero, entonces si hacemos el producto esta longitud de este vector L está en la misma dirección también de la corriente. Entonces pensemos que ese producto cruz de, nuevamente regla de la mano derecha, de un vector que entra en el plano del tablero cruzado con este vector B del campo, va a dar como resultado una fuerza que está hacia abajo. Listo, ustedes pueden hacer ahí el ejercicio de hacer el producto cruz. Y van a ver que esta es la fuerza resultante. Y obviamente lo que vamos a tener acá es pues la magnitud de esa fuerza. Esta es la dirección, y la magnitud de esa fuerza va a estar dada pues por el producto de estas tres cantidades: corriente que circula por la espira, esta longitud L del segmento AB, y la densidad de flujo. Bien, y si queremos hallar un torque, pues simplemente lo que tenemos que hacer es que ese torque, por lo menos el torque ejercido sobre el segmento AB, pues va a estar dado también por, como siempre, R cruz F, es decir, el vector asociado al radio cruzado con el vector de fuerza, y pues en términos de la magnitud va a ser la magnitud de cada uno de esos elementos por el seno del ángulo que los separa. Bien, de esa manera encontraríamos el torque total ejercido sobre ese pedacito de la espira AB. Bien, acá estamos reemplazando simplemente la fuerza a partir de lo que obtuvimos acá en este lado. Bien,
Y como dice acá, pues el sentido de ese torque va a ser en el sentido horario. Simplemente hagan acá el producto entre este vector R y la fuerza y pues va a dar obviamente en sentido horario. Si hacemos el mismo ejercicio para el segmento BC, pues vamos a ver que al final en todo el segmento el torque de acá va a ser cero, ¿cierto? Va a haber una parte de ese segmento en donde va a existir una fuerza como hacia abajo, otro segmento en el que va a existir una fuerza como hacia arriba, y entonces en todo ese segmento, si sumamos esos torquecitos, pues la fuerza, o mejor dicho, el torque resultante va a ser cero. Es decir, este segmento de acá no va a aportar en términos del torque total. Bien, lo mismo sucede pues como se imaginarán para el otro segmento, para el segmento DA, pero al igual que el segmento AB, para el segmento CD pues sí existe una fuerza y un torque diferentes de cero, simplemente pues que acá vamos a mantener el giro horario, sino que en este caso pues la fuerza va a dar hacia arriba y el torque entonces va a ser el producto cruce entre este R y este F, entonces va a coadyuvar también, va a ayudar en el sentido del giro que ya habíamos encontrado para el segmento AB. Al final de cuentas, entonces tenemos un torque inducido total que podemos hallar como el torque, pues como la suma de los torques de cada uno de esos segmentos. Y nuevamente también podemos realizar pues como alguna conversión acá entre estas cantidades que encontramos y tratar de identificar cuáles son las cantidades principales que están involucradas. Pensemos en lo siguiente, esta corriente, hay un campo magnético externo, listo, ya lo vimos, producido por unos imanes permanentes, ok, pero recuerden que un campo magnético se puede producir por imanes permanentes o también se puede producir por una corriente. Cualquier corriente produce un campo magnético, que dependiendo de la configuración de esa corriente, pues el campo magnético va a estar en una dirección. Si yo miro la dirección de esta corriente, también con regla de la mano derecha, yo puedo encontrar que va a existir, por efectos de esta corriente que está en la espira, también va a existir un campo magnético. ¿Listo? Y ese campo magnético pues va a ser igual, va a depender de la permeabilidad magnética, de la intensidad de flujo, y pues esa intensidad de flujo obviamente va a depender del material en el cual se propagan esas líneas, obviamente va a depender de la geometría de la que estemos tratando acá, ¿cierto? Entonces acá también a través de la ley de Ampère nosotros podemos relacionar este campo, el campo punto dl, integral cerrada de esto, lo podemos asociar con la corriente total encerrada. Acá simplemente estamos relacionando este flujo creado por la corriente con la intensidad de campo, pero la intensidad de campo pues también obviamente la podemos asociar con la corriente. Al final podemos relacionar las dos cantidades. Este campo producido, esta densidad producida por la corriente de la espira y la misma corriente de la espira, que va a depender de la geometría y va a depender pues del medio, de la permeabilidad del medio, obviamente. Entonces simplemente pues acá esto se empaqueta simplemente dentro de una constante. Y acá, pues a lo que queremos llegar es simplemente que realmente hay dos campos magnéticos involucrados. Este es el campo magnético original creado por los imanes permanentes. Pero esta corriente de acá también podemos asociarla con otro campo magnético que está asociado a la corriente de la espira. Al final, pues tenemos una cantidad de coeficientes que dependen del medio, la permeabilidad, inclusive pues de R, de L, del área, de todos los aspectos constructivos de la máquina. Podemos empaquetar todos esos aspectos constructivos y del medio del material en una sola constante K simplemente. Pero al final miren ustedes que esto sale siendo, este torque inducido sale siendo función de dos campos magnéticos presentes en la máquina. Un campo magnético producido en esa espira en el interior y un campo magnético producido, digamos, por el estator, por la parte fija o por esos imanes permanentes. Entonces observen ustedes que ese torque depende de esas tres cosas, y lo que esto quiere decir es que la acción motora o el hecho de que en una máquina C exista movimiento al final sale siendo producto de la interacción de dos campos magnéticos, un campo magnético del estator
y otro campo magnético del rotor. ¿Listo? Bien, acá lo que ya habíamos dicho, entonces el par depende del campo magnético en el rotor, en la espira, campo magnético en el estator y obviamente pues toda la parte constructiva de la máquina. Listo, y por último en esta parte sobre generalidades de las máquinas AC quiero comentarles algo sobre la relación que existe entre cantidades eléctricas y cantidades mecánicas. Entonces para eso vamos a definir lo siguiente. Acá vamos a hablar de algo que se llama el número de polos de una máquina. Ya vamos a ver qué es eso del número de polos. Tiene que ver obviamente con la manera en la que se genera el campo magnético en las máquinas eléctricas. Vamos a suponer inicialmente esta construcción. Vamos a suponer una máquina con esta parte fija o estator. Y vamos a suponer que en el estator acomodamos unas espiras similares a como las acomodamos ahorita al inicio. Vamos a suponer entonces que hay tres espiras que transportan corrientes aparte independientes, que son las espiras A, B y C. Y para definir el número de polos equivalente de una configuración vamos a coger solamente una de esas, en este caso vamos a coger una de esas fases. Esto equivale a una configuración trifásica con fases A, B y C. Y para mirar cuál es el número de polos equivalente de una máquina, y ahorita veremos por qué es importante determinar el número de polos, vamos a coger solamente una de las fases. Cogemos la fase A. Entonces esta X quiere decir obviamente pues que la corriente entra en el plano del tablero. Estamos como mirando la espira de frente, como la teníamos ahora rato. Y por acá entonces va un conductor en esta parte, va hacia el fondo de la máquina, sube y regresa por acá arriba y la corriente sale del plano de la pantalla en este caso. Ese es el recorrido de esa corriente A. Si aplicamos la regla de la mano derecha para ese recorrido de una corriente que entra por esta parte de acá de abajo y sale por esta parte de acá de arriba, pues entonces la densidad o las líneas de campo van a estar en esta dirección. Eso sería equivalente a tener, acá el campo se está produciendo por una corriente, pero sería equivalente a tener también un polo norte acá para cada fase, ¿no? Y un polo sur acá. Recuerden que el polo norte actúa como fuente de las líneas de campo magnético y el polo sur actúa como sumidero. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que asociado a la fase A, siempre para determinar el número de polos, analizo solo una fase. Estos polos de acá son unos polos, digamos que no están físicamente ahí, sino que magnéticamente producirían más o menos el mismo efecto que esta corriente A. Listo, esto no, obviamente estos polos no es que estén ahí, pero de alguna manera es como el equivalente magnético. Bien, ¿qué pasó a esto? Bueno, entonces estos polos no es que estén ahí, sino que sería el equivalente. Pero existirían este par de polos, estos dos polos, polo norte y sur. Por lo tanto, para esta configuración podemos decir que esta configuración que ustedes están viendo acá es una configuración que equivale a tener dos polos. Recuerden que esto solo se analiza por fase. Bien, entonces en esta configuración, recuerden, hay dos polos. Y también es importante mencionar acá algo que se llama los grados o el ángulo eléctrico. ¿Qué es un grado eléctrico o qué es un ángulo eléctrico? Entonces, como dice acá, cuando estamos hablando de ángulos eléctricos, hay una distancia entre estos dos polos, entre este polo norte y este polo sur. La distancia recorrida entre este polo norte y este polo sur, que sería como una especie de distancia que recorren las líneas de flujo para volver otra vez a la fuente, sería una distancia eléctrica, en este caso, de 180 grados. Siempre, desde polo norte hasta polo sur, hay 180 grados eléctricos. Ya vamos a ver cuándo esos grados eléctricos no coinciden con los grados mecánicos. Mecánicamente, que es la concepción que nosotros siempre hemos tenido para medir diferencia angular, pues acá también obviamente hay 180 grados, ¿no? Lo que pasa es que acá hay 180 grados mecánicos y también hay 180 grados eléctricos.
Ahora, miremos entonces qué pasa acá. En este caso, grados eléctricos es igual a grados mecánicos para una configuración de dos polos. Ahora, ¿qué pasa para esta configuración? Miremos acá qué es lo que sucede. Fase A. Entonces a la fase A la fase A ya la extendemos, ¿listo? La fase A entra por acá, se va hasta el fondo de este estator, voltea por acá, ¿cierto? La corriente sale por este punto, ahora por la parte delantera de la máquina, volvemos acá a este punto A2, otra vez hay una espira hacia el fondo de la máquina, la corriente acá entra en el plano del tablero, en la parte de atrás de la máquina volvemos a conectar con esta parte y entonces estamos ampliando una espirita que inicialmente era algo como esto. Esta es la parte frontal de la máquina, como dice acá, y ya estamos como haciendo un trazado mucho más largo, yendo hacia adelante, atrás, la parte trasera y frontal de la máquina para ampliar el recorrido de esta fase A. Entonces este es todo el recorrido de esta fase A. Y lo mismo para las otras fases, pero solamente recuerden, nos concentramos en una fase. Nuevamente, ¿qué pasa si por este lado entra la corriente y por este lado sale? Si esto genera un campo magnético, por regla de la mano derecha, si por acá entra la corriente y por acá sale, entonces se van a producir unas líneas de flujo de tal manera que entran por acá. ¿Listo? Lo mismo, si me vengo por acá y para este lado, el que la corriente por acá salga y por acá entre, produce entonces unas líneas de campo de tal manera que salen de este punto. Y lo mismo pues para todo el resto de la configuración. Es decir, esta configuración que ustedes están viendo acá para la fase A produce magnéticamente lo que producirían, no es que estén ahí, producen magnéticamente lo que producirían estos polos magnéticos o estos imanes permanentes que se ven acá. Sería como el equivalente magnético. Entonces miren ustedes que con esta configuración, ¿qué está pasando? Esto es una configuración para esta fase A que equivale a tener 4 polos. Bien, por la configuración de las líneas de campo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Ahora miremos qué pasa en términos de los grados eléctricos y grados magnéticos. Recuerden ustedes, ¿qué son los grados eléctricos? 180 grados eléctricos, como lo vimos acá, 180 grados eléctricos equivale a el recorrido que hacemos desde polo norte hasta polo sur, 180. Entonces miren ustedes que por ejemplo, desde este polo norte hasta este polo sur, eléctricamente, que es el camino que realizan esas líneas de campo para retornar, eléctricamente hay 180 grados eléctricos, ¿listo? Si acá hay 180 grados eléctricos, sabemos que mecánicamente hay 90 grados mecánicos. ¿Listo? Que es lo que está acá. Acá simplemente se está multiplicando por 2. En este caso siempre 180 grados eléctricos son 90 mecánicos o 360 eléctricos son 180 mecánicos. Pero en general lo que podemos es decir que acá se cumple que siempre para esta configuración de 4 polos vamos a tener que el número de grados eléctricos siempre es 2 veces la cantidad de grados mecánicos. Si generalizamos, miren que esto era lo que sucedía para 2 polos, esto es lo que sucede para 4 polos, entonces es evidente que acá hay una constante que simplemente es el número de polos sobre 2. Entonces acá generalizamos y podemos analizar el número de grados eléctricos con grados mecánicos a través de este P sobre 2, número de polos sobre 2. Ahora, recordemos que θ pues es simplemente igual a la velocidad angular, pues el ángulo puede ser medio como la velocidad angular por t. En este caso, como tenemos dos tipos de ángulos, hablamos de velocidad angular eléctrica y velocidad angular mecánica. Y si reemplazamos estas velocidades angulares por las frecuencias, entonces podemos llegar a lo siguiente. Reemplazamos velocidad angular por frecuencia a través de esta expresión, pues obviamente los 2pi se cancelan a ambos lados y tenemos que frecuencia eléctrica es P medios frecuencia mecánica. Bien, pero la frecuencia mecánica también la podemos medir en velocidad en revoluciones por minuto, ¿cierto? Esto sería simplemente velocidad en revoluciones por minuto.
en RPM. Estamos hablando de velocidad mecánica. Y esta frecuencia eléctrica sí la dejamos así nomás. Pero entonces si hacemos este reemplazo acá de frecuencia mecánica, ¿a qué llegamos? Entonces llegamos a esta expresión, que es una expresión muy conocida para el mundo de las máquinas AC, las máquinas eléctricas, que es que la frecuencia eléctrica se relaciona con la velocidad mecánica en RPM a través de este coeficiente, número de polos sobre 120, que sale de lo que veníamos discutiendo arriba. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto me permite a mí relacionar cuál es, por ejemplo, la frecuencia eléctrica que voy a tener para cierta velocidad de giro mecánica en una máquina determinada. O también cuál es la velocidad a la cual debería poner a funcionar la máquina para obtener unas frecuencias determinadas. Entonces, por eso las velocidades de giro de las máquinas no son cualquier velocidad, sino que deben corresponder a una velocidad determinada que, además, en coordinación o interactuando con la cantidad de polos, va a generar una frecuencia pues, que a mí me interesa. Por ejemplo, uno acá podría hacer la pregunta sencilla de decir, para una máquina que está funcionando en Colombia, listo, en Colombia y no en Europa, entonces para una máquina que está funcionando en Colombia, entonces si yo tengo por ejemplo una máquina de 2 polos funcionando en Colombia, listo, ¿a cuál velocidad mecánica debe funcionar? Listo. Entonces, claro, si yo tengo una máquina de 2 polos en Colombia, para poder integrarla al sistema eléctrico, yo la debo poner a funcionar ¿a qué velocidad? Yo sé que en Colombia debe existir una frecuencia eléctrica de 60 Hz. Entonces, obviamente, yo debo asegurarme de que esos 60 Hz sean el número de polos sobre 120 por la velocidad en RPM. Entonces, si despejamos la velocidad en revoluciones por minuto, voy a tener que esto acá es esto sobre 60. Entonces necesariamente esa máquina, si yo tengo una máquina de 2 polos, para que me genere voltajes y corrientes a 60 Hz, yo necesariamente tengo que ponerla a funcionar a una velocidad de 3600 RPM. Entonces este carretazo acá del final de esto de ángulos eléctricos y ángulos mecánicos, lo que quiero que vean es que se explica porque permite asociar eso, velocidades de giro con frecuencias eléctricas. Si estamos hablando de motores y generadores, obviamente las dos cantidades están entrelazadas. ¿Listo? Bien, esa es la parte introductoria que quería compartirles sobre máquinas rotativas AC.